Buenos días y bienvenidos al segundo encuentro directivo de OBS Business School de 2024. Como sabéis, es una colaboración con Onda Cero, todo dentro del Grupo Planeta, y nos hace mucha ilusión recibiros esta mañana en los estudios de Onda Cero. Nosotros hoy tenemos un tema que es el tema de marketing, branding y comunicación, que creemos que es un tema de máximo interés para nuestros oyentes, y como sabéis tenemos siempre un invitado referente en el sector que nos ocupa. En este caso damos la bienvenida a Miquel Capmany. Muy bienvenido, Miquel, ¿cómo estamos? Gracias, Casilda. Muy buenos días y encantado de estar aquí. Gracias por la invitación a OBS y a Onda Cero. Y bueno, tengo muchas cosas que contaros. Estupendo, bienvenido, buenos días. Miquel es Iberian Consumer Communication and Marketing Capability Head en Nestlé y profesor de OBS, que quizás es lo más importante de su carrera profesional. Decía que además lleva ya unos 7 años en la casa, o sea que es un veterano como indican esos años. Además es decano del Colegio Profesional de Marketing y de Comunicación de Cataluña, licenciado en Ciencias de la Información, Relaciones Públicas y Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor, como decíamos, de Branding y Communication Strategy y Strategic Planning en varias instituciones educativas. Muy concretamente comentábamos el tema de profesor en OBS Business School, y creador a su vez de Brand Insight, empresa que brinda servicios en publicidad y gestión de marcas. Por tanto, consideramos que es una persona muy adecuada, como decíamos, para hablar esta mañana sobre marketing, branding y comunicación. Empezaremos la entrevista de esta mañana con un primer bloque de contexto para nuestros oyentes, para un poquito contextualizar el tema que nos ocupa, un poquito ese status quo de la industria, evolución y situación actual del sector marketing, branding y comunicación. Miquel, has desarrollado gran parte de tu carrera en el sector de marketing, branding y comunicación. ¿Cómo definirías la evolución del sector de la alimentación en términos de estrategia de marca y comunicación, especialmente en el recorrido de estos últimos años, y cuáles crees que han sido los cambios más significativos, Miquel? Vale, pues vamos a ver. Como tú preguntas en relación con el ámbito de las estrategias de marca, voy a contestaros. Empiezo diciendo que es un sector complicado hoy en día y al mismo tiempo muy importante. O sea, al final estamos hablando de todos los alimentos que cada día necesitamos, en un sentido muy amplio, que está viviendo como todos los sectores, pero el nuestro es muy importante porque comemos cada día y comemos más de una vez al día. Se enfrenta a toda la problemática de la inflación y eso nos ha generado y nos genera muchas tensiones. Eso es a nivel de negocio, pero cuando hablamos un poco de las marcas, ¿qué significa? Pues partiendo de lo que os acabo de decir, el primer punto que yo creo que a que nos enfrentamos es que hoy en día vivimos una, voy a llamarle un poco exageradamente, una pelea feroz por la relevancia de los alimentos y por la relevancia de los productos que vendemos. Una pelea entre los fabricantes y los distribuidores, que los consumidores pueden percibir más o pueden percibir menos, pero lo que estamos viendo es que como marcas hemos de ser capaces todos, y estoy hablando de las marcas de Nestlé o de las marcas de cualquiera de nuestros competidores, pero también estoy hablando de las marcas de los retailers, de las marcas de las cadenas de distribución, que también significan cosas para los consumidores, y entre unos y otros yo creo que estamos intentando ver quiénes somos capaces de explicarle al consumidor que lo que nosotros hacemos y lo que nosotros producimos tiene el máximo valor para ellos. Este es un primer punto en el que estamos metidos hoy en día. Esto me lleva a un segundo elemento que quizás el oyente lo tiene como más alejado, pero que en el mundo del marketing y del branding es muy importante en estos últimos años, que es intentar construir marcas con propósito. Es decir, no solo creemos marcas que identifican productos y que identifican sus beneficios, sino que trabajemos con marcas que, más allá de lo que están haciendo para identificar esos productos y ayudar a venderles con valor, quieren dejar una contribución en la sociedad. Y este es un segundo punto que es importante. Y es transversal a muchos sectores, pero obviamente en el ámbito de la alimentación, donde tocamos temas lo veremos después, pero temas de sostenibilidad, temas de nutrición, etcétera, etcétera, me parece que es muy relevante. El tercero es que, ligado con este punto, es fundamental la innovación. Una innovación permanente que hemos de encontrar en cualquiera de los lados. Si no somos capaces de adaptarnos a las nuevas tendencias de lo que nos pide el consumidor,
también en precios, pero también en calidad, tenemos un problema. Yo quiero reivindicar y romper una lanza. Creo que se habla poco, y esto lo he hablado alguna vez con mis colegas. ¿Os acordáis hace como unos 30 años que se puso muy de moda el tema de las ISOs, de la calidad? Reivindicamos todos que teníamos unos procesos que aseguraban la calidad. Esto pasó, como todo en la vida pasa, de repente hay oleadas y de repente la gente se olvida. Yo quiero reivindicar delante de todos los oyentes la importancia que tiene saber fabricar productos a gran escala para que todo el mundo pueda consumir chocolates, cafés, cremas, etcétera, etcétera. Estoy hablando de productos transformados. Tiene mucho mérito poderlos producir con calidad y garantizar que esa calidad se mantiene cada día. Y esto es un rol que es fundamental y que jugamos los fabricantes. Y creo que le hemos de dar la importancia que tiene y convencer al consumidor. Quizás no nos sabemos explicar bien o queremos hablar poco de eso. A veces estamos tan obsesionados en explicar la última innovación, aquel atributo que nos hace un poco diferentes, y perdemos un poco de vista un elemento fundamental, que es explicarnos con los consumidores y decirles que la fabricación de los productos necesita un proceso de calidad permanente y que, en el caso, por ejemplo, de Nestlé, es algo que nos obsesiona. Y esta es una de las cosas que sabemos hacer muy bien, garantizar esa calidad. También creo que en el mundo de la alimentación la construcción de marcas se está pasando por encontrar, y esto ya con la innovación, vías diferentes de atacar la alimentación. Y una de las grandes vías de desarrollo son los productos de proteína vegetal, que no se ciñen a una categoría, sino que hoy en día hay muchísimas categorías donde estamos viendo productos de proteína vegetal que sustituyen otros que existían antes. ¿Por qué? Porque es una de las formas de garantizar una cierta sostenibilidad de los medios de alimentación con que contamos. Y finalmente, y ya que estamos aquí, hablamos de comunicación, y yo creo que en el mundo de la alimentación, como en muchos otros, pero en el mundo de la alimentación, que hay muchas marcas de gran consumo, es bestial el cambio que hemos vivido a la hora de relacionarnos con las personas y los consumidores. Toda la explosión digital, la aparición de nuevos canales, la forma de relacionarnos con ellos ha cambiado radicalmente prácticamente en 10 años. No tiene nada que ver el 2024 con el 2014. Muchas gracias por esta primera pregunta, un poquito de contexto del sector marketing, branding y comunicación. Miquel, ¿cómo verías la intersección entre el cuidado de la salud y la sostenibilidad en el enfoque de comunicación y marca de Nestlé, concretamente? Dinos si ha habido cambios significativos en la percepción de los consumidores. Vemos que Nestlé tiene varios programas que están comprometidos con la sociedad, como por ejemplo el Nutriplato, papillas de cereales sostenibles, Generation Regeneration, un bebé, un árbol, cafeteros en Ecuador. ¿Cuál sería la receta para desarrollar las campañas de estos programas y tener un mayor alcance? ¿Cuáles han sido las dificultades para implementar estas campañas? Si pudieras desarrollar un poquito este tema para nosotros, por favor. A ver, recetas mágicas nunca hay, lo que sí que el primer punto que yo diría es creérselo. Nosotros hoy estamos hablando mucho sobre sostenibilidad. Estamos hablando mucho sobre compromisos sociales. En Nestlé, hace 10 años, lanzamos los 10 compromisos que teníamos. O sea, os estoy hablando del 2012-2013, o sea, más de 10 años. Y hoy lo continuamos. Entonces, esto es un compromiso que se tiene que ir construyendo día a día. Es un compromiso que no es barato. ¿Vale? También es importante esto remarcarlo, porque a mí que me toca trabajar en campañas de publicidad y en construcción de marca y en diseños de packaging, etcétera, etcétera, después me dicen y nos dicen a los diferentes equipos de marketing de la casa que contamos con menos recursos en la parte de marketing porque cuesta mucho dinero invertir en hacer más sostenibles las operaciones, en hacer más sostenibles las fábricas, la supply, o sea, cómo llevamos los productos al consumidor vía los distribuidores, etcétera, etcétera. Es caro a garantizar que cada día mejoramos el perfil nutricional de los productos y, sin embargo, lo hemos de hacer. Y no solo lo hemos de hacer, sino que lo hemos de hacer a la vez que garantizamos que ese producto nos encanta. Porque estamos hablando de alimentación, es decir, no es que el producto te funcione bien o no funcione bien, el producto te tiene que gustar. Y por tanto hay una componente subjetiva.
general. Por tanto, hemos de garantizar que ese producto, que le hemos de mejorar elementos nutricionales, y ha habido una evolución importante, no solo de Nestlé, yo creo que en todo el sector de la alimentación, por adecuar a unas mejoras nutricionales a muchos de los productos, pero eso hay que hacerlo no a costa del sabor y de la organolepsia de esos productos. Por tanto, al final hay un tema de recursos económicos que también es importante poner encima de la mesa. Y después, en relación con los programas que comentabas, ¿no? Yo creo que ahí es importante ver cuál es la incidencia que pueden tener más en el corto plazo, que cuando hablamos de marketing y de comunicación, pues pensamos más en las ventas, ¿no? O sea, al final hacemos marketing y hacemos comunicación de marcas porque buscamos que esas marcas que identifican los productos ayuden a que esos productos sean elegidos por los consumidores. ¿Por qué? Porque el consumidor percibe que esa opción es mejor que otras, o es diferente y se adecua mejor a sus propias necesidades. Entonces, esto es un punto que lo hemos de tratar. Lo que pasa es que a veces, cuando estamos hablando de este tipo de iniciativas, de componente social, de componente medioambiental, muchas veces el impacto que tú percibes no es un impacto que ves muy en el corto plazo, ¿vale? Hay veces que sí. De hecho, si nos preguntamos cuáles son aquellas acciones que quizás pueden ser más eficaces, yo diría que visto la experiencia, porque como os decía antes, nadie tiene la receta mágica, pero cuando vas viendo diferentes casos, cuando de alguna forma tenemos una propuesta de marca donde vinculamos algún elemento más de sostenibilidad, ¿no? Tú hablabas de las papillas de cultivos sostenibles, ¿no? De cereales de cultivos sostenibles, pero no son cereales de cultivos sostenibles en, no sé, en el altiplano de Sudamérica, que podría ser fantástico y seguro que tienen una materia prima muy buena, sino que son cereales de cultivos sostenibles en Castilla, en Extremadura, ¿vale? El consumidor, ahí le estás hablando también de cercanía, le estás hablando de un origen cercano, y eso es un atributo de producto que es relevante para el corto plazo, ¿vale? Cuando estamos hablando de esta eficacia. Y después también me gustaría decir que a veces, y ahora voy a hablar de lo contrario, ¿no? Porque os decía que cuando hablamos de marketing y comunicación pensamos mucho en la eficacia y en las ventas detrás, ¿no? Pero a mí me gustaría contaros el caso de Maxibón. Maxibón es un helado para los teenagers, y cuando pensamos en teenagers y en helados pensamos en verano, diversión, disfrute de ese helado, etcétera, etcétera. Y Maxibón se ha convertido en una cierta marca de culto para los teenagers. Es una de estas marcas que les gusta. Y yo creo que cuando tenemos este tipo de marcas, tenemos la responsabilidad, puesto que significamos algo, somos relevantes para un público, en este caso los jóvenes, creo que hemos de comprometernos socialmente. Y hemos puesto en marcha, ya hace años que pusimos en marcha un programa de lucha y concienciación contra el bullying juvenil. No el de niños, sino el juvenil. Y ahora precisamente estamos dando un cierto salto para vincularnos con una de las consecuencias del bullying, que es la salud mental, que es un problema que nos compete a todos y que yo creo que a este target en concreto también le es muy relevante y lo queremos hacer. Y entonces, y ahora lo ligo con lo que me preguntabas de la eficacia y si esto funciona en el corto plazo o en el largo plazo. Es que deliberadamente, cuando con Maxibón montamos algún tipo de acción social, es que no la montamos en verano. Es que no queremos que la gente piense que estamos haciendo eso para que la marca sea más simpática y que nos consuman helado mañana. No, queremos hacerlo en invierno, que es en baja estacionalidad. Yo creo que hay un momento para todo a la hora de trabajar con las marcas y que la gente, el consumidor y los ciudadanos entienden y les gusta que las marcas les traten de esa forma. Gracias, Miquel. Como fundador de Brand Insight, ¿cuáles serían los principales retos a los que se enfrentan la empresa hoy en día y cómo se afrontarían con éxito? Quizás si nos pudieras compartir un proyecto muy concreto en este sentido que destaque el impacto positivo de estas estrategias. Bueno, yo cuando monté Brand Insight, que fue un momento, un paréntesis de varios años entre presencia en multinacional y presencia en multinacional. Antes estuve en el lado de las agencias de publicidad muchos años y ahora llevo ya casi 15 años en Nestlé. Y en medio monté mi empresa, que se llamaba Brand Insight. Allí lo que buscábamos era construir acciones de marca, ¿vale? Me gustó mucho en aquel momento, y una de las cosas que yo creo que me dejó huella después en el devenir es que estuvimos trabajando muchos años para las fundaciones de, en aquel momento, Caixa Catalunya,
¿vale? Que después pasó a la órbita del BBVA. Entonces, Caixa Catalunya, como todas las caixas, tenían una obra social y tenían actividades culturales, sociales, medioambientales muy interesantes. Y a mí me tocó, desde el ámbito de mi propia empresa, contribuir a ayudarles a definir las estrategias de comunicación de esas iniciativas. Esto es de estas experiencias que como que deja huella más allá de una tangibilidad comercial, después también te la deja a ti como profesional, porque son aquel tipo de proyectos en los que te ha gustado estar, ¿no? Está claro. Una última pregunta en este primer bloque, ya pasaríamos a un segundo, ¿no? Como profesor del ámbito de marketing, branding y comunicación, y muy concretamente en OBS Business School y en otras instituciones educativas, ¿cómo verías el papel de las diferentes instituciones educativas y profesionales en la formación y desarrollo del talento en estas áreas? Concretamente hablas, como sabes, dentro del proyecto de Planeta Formación de Universidades, que es un proyecto muy importante ahora dentro del grupo Planeta. Mira, yo en realidad aquí puedo hablar con dos sombreros, ¿no? Porque puedo hablar con el sombrero de profesor y también puedo hablar con el sombrero de decano de un colegio profesional. Con el sombrero de profesor, aparte de hace ya bastantes años que doy clases, con lo cual tengo una cierta perspectiva. Ostras, yo creo que nos deberíamos obsesionar por la excelencia. Y creo que no se está haciendo suficientemente hincapié en este punto. Y no es por un tema de competitividad, que podríamos entrar en este tema. No, yo creo que hemos de tener una obsesión en hacer las cosas bien y en hacerlas muy bien. Y creo que la cadena docente, y cuando hablamos de docencia en estos ámbitos más profesionales, yo creo que pensamos mucho en la universidad o en mi propio rol de profesor que en la universidad. Pero yo creo que va para abajo y para arriba. O sea, yo creo que la docencia empieza en el parvulario y después continúa en la formación básica y el bachillerato, etcétera, etcétera. O sea, deberíamos obsesionarnos, y creo que aquí hay un debate, que no voy a entrar ahora, pero yo lo percibo como profesor con alumnos de segundo o de cuarto o de un máster en la universidad. Percibo que creo que hemos relajado un poco este punto y yo creo que deberíamos perseguir la excelencia. Deberíamos también, y esto se lo digo, por ejemplo, a los alumnos de OBS el primer día, digo, oye, mi objetivo no es que os encante lo que hacéis conmigo en las semanas en las que estamos juntos, que también. Mi objetivo es que de aquí 6 meses, de aquí 1 año, de aquí 2 años, digáis, aquellas 4 semanas que pasamos juntos me aportaron algo. Y me sirvieron para qué, y este creo que es un punto fundamental que nos debería obsesionar, en enriquecer el criterio. Y entonces les digo siempre que creo que hemos de entender, y más en nuestro mundo, estamos hablando de marketing, de comunicación, de marcas, no estamos hablando del mundo de la ingeniería o del mundo de la matemática. No estamos hablando de ciencias exactas. Estamos hablando de conceptos, de psicología, del consumidor, de las personas, de la sociedad. Esto es subjetivo. Y por tanto, no hay un criterio único. Hay diferentes opiniones. Y de la diversidad de opiniones que reciben los alumnos, hemos de contribuir a enriquecerles un criterio. Que eso es lo que al final va a contribuir a que su percepción profesional sea valorada. Que ese profesional del marketing o de la comunicación, cuando entra a trabajar en un equipo, en una empresa, en un workshop, cuando participa en un debate, más allá de que se esté de acuerdo o no con esa persona, lo que diga, los otros que están allí piensen, esta persona me está aportando, me está enriqueciendo. Creo que es un tema que es fundamental en este sentido. Excelencia y criterio. Pasaríamos a este segundo bloque, más focalizándonos en lo que serían tendencias actuales, respuesta a nuevas realidades. ¿Cómo has observado el impacto de la transformación digital, Miquel, nuevas tendencias claves y preferencias del consumidor en las estrategias de marketing, branding y comunicación de Nestlé? Bueno, de Nestlé y en general de todo el mundo. Yo, como os decía antes, en 10 años, y también ha pasado en otros muchos sectores, pero en el de la alimentación y el gran consumo mucho, y en el ámbito de la comunicación y el marketing, desde luego, indiscutiblemente, se ha producido una transformación bestial. Es como si hubiéramos cogido un calcetín y le hubiéramos dado la vuelta. O sea, venimos de que hace 10 años las marcas de gran consumo, aquellas marcas que todos conocemos, se habían hecho grandes porque las habíamos visto en la televisión, y las habíamos visto en los supermercados y las habíamos visto en la calle, y hoy en día la gente que ve
algunos programas de televisión y depende de los públicos, ¿eh? Esto no podemos generalizar. No es lo mismo el comportamiento que tiene delante de los grandes medios los teenagers que la gente de 60 años que una persona que trabaja de 45 años. Pero la relación que tenemos con los medios ha cambiado radicalmente y la emergencia de todos los canales digitales ha sido un boom increíble. Esto nos trae un tema que es objeto de debate permanentemente, que es el famoso tema del data, ¿vale? Es verdad que los canales digitales permiten medir. Y eso es bueno para la gente que quiere saber cuáles son los resultados de sus acciones de marketing y comunicación. Lo que pasa es que yo aquí, antes reivindicaba la calidad, y yo quiero reivindicar la perspectiva y la profundidad del análisis. O sea, el data está muy bien, pero no solo del dato que nos proporcionan todos los canales digitales, las marcas y el marketing tienen que vivir. Yo creo que el dato es una fuente de información, como antes lo eran los estudios de mercado, y después necesitamos que expertos en consumidor, expertos en psicología, expertos en cómo tenemos motivaciones y tenemos necesidades, pueden de alguna forma percibir los mensajes que nosotros les lanzamos. Y esto es muy importante, que no nos quedemos solo con el data, sino que vayamos mucho más allá de la información que nos dan. Por poneros un ejemplo, el otro gran tema estrella, ¿no?, de estos últimos años en el mundo digital y en la construcción de marcas, los influencers. Bueno, pues como todo en la vida, yo creo que hay tendencias que suben y después bajan y a lo mejor después vuelven a subir. Yo creo que los que nos dedicamos a construir marcas hemos visto que la influencia es un elemento importante para incidir en la notoriedad, la relevancia y la preferencia de una marca, y por tanto es una estrategia que estamos usando, pero creo que esta estrategia la hemos de usar bien. Hemos de darle la palabra a un influencer para que hable de nuestras marcas cuando tiene un punto de conexión o con el público objetivo al que nos dirigimos, o con la temática de la que queremos hablar, o incluso, por proximidad, con la tipología de productos de la que estamos hablando. Pero lo que no vale es un café para todos, en general. Entonces, yo creo que ahí es donde todos, el sector de los influencers, las agencias que los gestionan, ¿no?, o sus representantes, y nosotros, que somos las marcas que las usamos. Y aquí también hablaría del QLESI, ¿no? O sea, porque las instituciones profesionales que regulan nuestra actividad profesional, creo que hemos de encontrar un punto de equilibrio para hacer que esta iniciativa en concreto, este tipo de herramienta que creo que es útil, sea sostenible en el tiempo, pero tiene que ser sostenible si la trabajamos correctamente entre todos. Está claro. El imperio del data y esa necesidad de perspectiva y análisis, ¿no? Muy, muy interesante. Dada tu experiencia como experto en el área, ¿qué desafíos y oportunidades destacarías en el marketing, branding y comunicación en la actualidad, Miquel? Bueno, ahora todos estamos hablando de la inteligencia artificial, ¿no? Y todos hablamos de la inteligencia artificial con un ojo puesto en la oportunidad y con no sé si decir un ojo, pero una neurona puesta en la preocupación que nos genera, ¿no? Hay ciertos miedos en capas de la sociedad de todo tipo, y también en todos los ámbitos profesionales. La inteligencia artificial puede acabar con mi trabajo. La inteligencia artificial va a sustituir todo lo que hago. Yo creo que la inteligencia artificial no es una moda más. No es de aquello que nos dedicamos un año y medio a hablar y después pasará, como ya han dicho los expertos. Yo no soy ningún experto en absoluto de esto. Es algo que viene para quedarse. Lo que pasa es que lo hemos de abrazar bien. Hemos de saber que es un instrumento que puede simplificar algunas cosas, liberar tiempo que dedicamos a hacer estas cosas que igual son de poco valor, y darnos más tiempo para el análisis y la perspectiva. Y la inteligencia artificial puede contribuir a ordenar. Cuando pensamos mucho en inteligencia artificial, pensamos en comunicación, pensamos, mira, es que utilizaremos el ChatGPT, o utilizaremos el DALL-E, o utilizaremos estas otras herramientas más ligadas con temas visuales, ¿no? Lo utilizaremos para hacer diseños, para hacer fotografías, etcétera, etcétera. Pensamos mucho en esto, en inteligencia artificial, cuando estamos en el ámbito de la comunicación. Y nos olvidamos de que la inteligencia artificial, donde puede aportar mucho valor, no es en el output de la comunicación, es en el inicio del proceso. Ayudarnos a ordenar toda esa información que es bestial, como decía antes, toda la información y el dato que nos llega por los canales digitales, que es inmenso.
la inteligencia artificial nos puede ayudar a ordenarlo, a clasificarlo, a entenderlo mejor, y que después eso, que ya está masticado, pero no digerido, si está bien masticado, nos ayuda a digerirlo mejor y a sacar conclusiones correctamente. Entonces, aquí yo creo que hay un punto que es interesante. En mi ámbito, hasta podríamos pensar en otras tendencias, ¿no? La sostenibilidad, cuando pensamos en la sostenibilidad en el mundo de la alimentación o en el mundo de la comunicación, pensamos en hacer productos más sostenibles o en hacer mensajes de marcas que tienen que ver con el medio ambiente o con compromisos sociales. Pero yo os pongo un ejemplo donde llegamos hoy en día incluso con la sostenibilidad, ¿no? Es decir, como una tendencia que hoy nos llega hasta la ejecución. O sea, nosotros tenemos ahora en Nestlé unas guidelines que nos indican que hemos de aplicar procesos sostenibles cuando rodamos una pieza de comunicación. Es decir, que desde el plató a los técnicos, como aquí, ¿no? Que hay técnicos en la emisora de radio, etcétera, etcétera, la energía que usamos, etcétera, etcétera, deberíamos ponerle atención para intentar que fuera lo más sostenible posible. Porque de rodaje en rodaje, de producción en producción, vamos dejando huella y hemos de intentar que la huella que dejemos sea lo más regenerativa posible. Gracias, Miquel. Vamos cortitos de tiempo. Acabaríamos con un par de preguntas en un tercer bloque en vistas a un poco un futuro cambiante, ¿no? Anticipando tendencias de alguien que tiene tanta experiencia como tú en el sector. Vemos la llegada de la conciencia de la salud, la sostenibilidad y la responsabilidad social, claramente áreas en las que Nestlé está poniendo foco, como nos indicabas hace algunos momentos. Dada la gran conciencia dentro del ámbito del consumo de productos sostenibles, ¿cómo anticipa Nestlé los cambios que experimentará el consumidor en el futuro? ¿Cómo realizáis ese ejercicio? Intentando conocer cuáles son no las modas, sino las tendencias a largo y seguramente las necesidades que van a emerger. Nestlé tiene una división más médica, que se llama Nestlé Health Science, donde tenemos una serie de productos que están más en el entorno médico, incluso hospitalario, pero tenemos todo otro tipo de productos que tienen mucho más que ver con cómo a lo mejor podemos imaginarnos parte de la alimentación de aquí 5, 10 o 20 años. O sea, hablamos mucho hoy en día, y hemos hablado históricamente, de la alimentación a base de los grandes nutrientes, ¿no? O sea, primero las comidas, ¿no? Pues la carne, el pescado, los cereales, etcétera, etcétera. Después ahí sabemos que todo eso se descompone entre proteínas, hidratos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en el futuro quizás hablaremos bastante de los micronutrientes, ¿no? O sea, directamente aquel tipo de alimento que igual hemos de entender y aprender que lo hemos de consumir de otra forma, ¿vale? A través de unas dosis, pero que van perfectos para suplementar o para complementar o para mejorar una problemática nutricional y biológica que tengamos. Esto es una de las evoluciones claras que puede tener la alimentación. Y eso no es contradictorio con que en el otro extremo sigamos desarrollando productos para que disfrutemos de la alimentación. Claro, cuando pensamos hoy en día mucho en el disfrute de la alimentación, pensamos en cuando salimos a cenar fuera o a comer fuera, los restaurantes, la restauración fuera. Pero también hay mucha gente que disfruta cocinando y también hay mucha gente que disfruta comiendo en casa. Entonces yo creo que hemos de encontrar ese balance de, por un lado, buscar la forma de garantizar que la salud, porque somos lo que comemos, que a través de la alimentación incidimos en las necesidades específicas de micronutrientes y al mismo tiempo le ofrecemos al consumidor aquellos productos que le pueden ayudar a disfrutar de aquellos pequeños momentos. Sí, una onza de chocolate está bien, no cada hora ni cada día, pero sí cuando pensamos que nos merecemos ese momento de placer para nosotros, ¿no? Esto lo recordaremos. Muchísimas gracias a Miquel Campmany, como representante de Nestlé, esta mañana en Onda Cero, OBS Business School, en el segundo encuentro directivo de 2024. Nos hablaba de marketing, de branding y de comunicación, de su experiencia estos últimos años. Hemos hablado de innovación, hemos hablado de la necesidad de mantener la calidad en esa producción a gran escala. Hemos hablado de esa revolución digital, decía muy concretamente, ¿no? Como si le dabas la vuelta al calcetín en esos últimos años. Necesidad también de esas grandes
grandes empresas de un compromiso social, necesidad de la excelencia educativa, ¿no? Como también profesor en varias instituciones educativas y de mantener ese criterio. Un tema interesante que comentábamos también era el imperio del data, que a todos nos ataca, con la necesidad y la no pérdida de lo que es la perspectiva y el análisis, ¿no? Con lo cual usarlo como instrumento, pero a la vez poderle dar esa perspectiva y análisis. Por supuesto hablábamos de inteligencia artificial como gran oportunidad de instrumento y a la vez, digamos, con cierta preocupación, como se está viviendo en varios sectores. Prefiero quedarme con la parte más de oportunidad e instrumento, y la necesidad de esas grandes empresas también de anticiparnos. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros hoy, muchísimas gracias a los equipos también que preparan las entrevistas, y os emplazo ya al tercer encuentro directivo de OBS Business School. Muchísimas gracias, Miquel. Muchas gracias, Casilda. Hasta pronto. Chao.